Según el último informe mensual de cotizantes del seguro de cesantía, la mitad, el 50% de los trabajadores con un contrato en el país recibe un sueldo imponible o sueldo bruto inferior a 543.000 pesos. Factores como bajo uso de la tecnología, varios de los que queremos hablar, que están incidiendo en que la mitad de los chilenos con contrato no ganen más de 450.000 pesos líquidos. Estamos junto a Roberto Saavedra, economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, tenemos estos datos del informe de la Superintendencia de Pensiones que dan hartas luces no solamente al tema de los ingresos en Chile, sino que también a los nuevos empleos que se han generado, en fin, da una serie de parámetros. ¿Cómo definirías el resultado de este informe? ¿Nos mantenemos en un statu quo? En Chile, la mitad de los trabajadores sigue en el mismo nivel hace mucho tiempo. A ver, uno tiene que mirar los datos que están mostrando que de manera sistemática, a pesar de políticas públicas orientadas en gobiernos anteriores hacia capacitación, no se está traduciendo esa capacitación en creación de valor hacia ese trabajador. Ni empleabilidad, ni en aumento del sueldo. Efectivamente. Entonces, en la medida que uno mira solamente el número que está, en este caso, percibiendo ese trabajador, no está viendo el problema de fondo. Que es decir, cómo esas empresas buscan o podrían eventualmente pagar más a ese trabajador, objeto que él tuviera un mejor nivel de vida también. Entonces, ¿dónde está el foco? Si primero en una capacitación general o subirle un poco a lo que se hablaba bastante, digamos, de la cuarta revolución, digamos, en términos de empleo, en términos en este caso, conocimientos y tecnología. A ver, harto tema. La lista política. ¿Tiene razón el ministro Monkeberg del Trabajo cuando dice que acá claramente el tema de capacitación en Chile, vía CENSE, ha sido un despilfarro? Bueno, las cifras así lo avalan. Es decir, él está simplemente constatando un hecho, digamos, que no lograron penetrar en aumentar el ingreso a esos trabajadores. El 50% que indique, porque es la mediana básicamente lo que estamos mostrando ahí, con un promedio de 790 y tantos mil, digamos, y la mediana que es 543.000, indica que la mitad de los trabajadores se está quedando, digamos, solamente con la capacitación básica, y si eso uno lo contrasta en el mercado laboral, se da cuenta que cuáles son los índices que mueven el empleo, por ejemplo, construcción. Entonces, en construcción vamos a ver a la gran masa que está buscando empleo o cambiándose, que tiene trabajo, pero que es de muy bajo aporte hacia, porque es fuerza laboral, básicamente, física en muchos casos, o algunos oficios, pero son estacionales. Entonces, esas personas van a estar migrando en la medida que se mueve el índice de construcción, con sus competencias reducidas, o sea, solamente con lo básico. Un factor es la capacitación, que ya vemos que no está generando prácticamente ningún impacto en materia de generar más empleos y mejores sueldos. Los sueldos se mantienen bajos para la mitad de los chilenos, con las cifras ya que hemos expuesto y que la Superintendencia releva en este informe. Pero ¿qué otros factores también están incidiendo en que el sueldo de los chilenos o de los trabajadores en Chile no suba? ¿Está influyendo también el ingreso de migrantes? Porque siempre está este factor. Bueno, vemos en Europa lo que está pasando, ¿no? Dicen, bueno, es que están llegando de todos países y efectivamente ahí llega una parte de los inmigrantes que trabajan en la ilegalidad, que cobran menos y que ocupan mucha plaza en servicios como, por ejemplo, aseo y ornato o la misma construcción, cobrando menos que trabajadores. Claro, efectivamente, como tú señalas, aquí siempre hay una política global. Es decir, si tú, un país, de manera sostenida, vas viendo que aumentan sus niveles de ingreso, estás también considerando que no está llegando más gente o fuerza laboral, digamos, a ese determinado país. Por lo tanto, si tú mueves una variable, ingresas 300.000 personas, 500.000 personas, 700.000, claramente impacta los primeros quintiles. Es decir, aquellas personas que tienen menos capacitación, hay otros que llegaron, que van a estar dispuestos a trabajar por menos, y finalmente deteriora todo el índice. Bueno, y atrás de ese índice evidente que están las personas. Entonces, a ver, hago énfasis acá que no le estamos echando la culpa a la migración como único no, factor. marginal, claro. Es
Otro factor que Por supuesto, incide. por supuesto. Cuando uno tiene que analizar este problema, no solamente lo va a mirar ¿cómo se llama? Con un tema técnico asociado a cómo le incorporo a este trabajador más competencia, sino que además de eso es si me aumenta el mercado laboral con poca capacitación o sin idioma u otras variables, eso también mueve el índice. Ahora, lo mueve en menor cuantía porque el impacto sobre 4.800.000, que son la fuerza laboral, versus del orden de 300.000, 500.000, digamos que inmigrantes que han llegado, muchos de ellos tienen capacitación. Como el caso, digamos, de un ejemplo, el venezolano, que en promedio, digamos, es una persona capacitada, que maneja idioma, entonces llega a competir en otro segmento. Pero aquí estamos hablando del segmento más vulnerable, es decir, aquel que va y trabaja o por temporada, o trabaja, digamos, por obra, por construcción, y ese tiene menores habilidades de educación, por un lado, y segundo, que no ha incorporado nuevas tecnologías, es decir, él se queda con su mano de obra, básicamente, pero no entra a esta cuarta revolución, digamos, del conocimiento. Sí. Hay algunos datos que subraya, por ejemplo, la Fundación Sol con respecto a que esta realidad de que la mitad de los trabajadores chilenos no alcance a más de 450.000 pesos líquidos. Exacto. Significa que en esa familia probablemente muchos no van a poder sacarlos de la línea de la pobreza, que está más o menos en los 430.000. O sea, se les hace bastante más cuesta arriba o están demasiado al filo o en una vulnerabilidad muy límite. Mira, aquí hay dos temas que no se tocan mucho. Normalmente se va por la parte de ingreso. ¿Cómo hago para que este trabajador tenga un mejor ingreso y con eso, digamos, reporte, digamos, a su familia un mejor estándar de vida? Pero no se ve el hábito o el conocimiento que tiene ese trabajador en términos de conocimiento financiero. Entonces, por un lado, recibe menos y por otro lado, gasta mal. Entonces, uno podrá decir, no, pero es que la persona no tiene para poder vivir y simplemente va gastando en lo que puede. Pero uno tiene que mirar las estadísticas de en qué gastan los chilenos o las familias chilenas, digamos, sus ingresos y se da cuenta que tienen bastante malos hábitos. Entonces, uno no busca discriminar, digamos, por ingresos. Finalmente uno trata de apoyar para que las personas tengan más herramientas y eviten tener que, no manejando conocimiento financiero, entran en la dinámica de endeudamiento y después no pueden salir. Roberto, a ver, para ser justo y si no, ser franco. Cuando hablamos de mal hábito de gasto, ya, una familia que tiene el ingreso de 450.000 o 430.000 pesos, tiene que hacer magia. Correcto. Solo en transporte o los ítems más básicos ya se te acaba el sueldo en poco tiempo, alimentación y en fin. Pero estamos hablando de un mal uso de los recursos en términos de siempre gastar en cosas suntuarias, por ejemplo, familias que tienen este poco ingreso y se compran el televisor de última moda o el gran teléfono, o estamos siendo injustos con esa mirada, caricaturizando una situación, en el sentido que hay otras problemáticas que son esenciales como el acceso a la salud. Una familia, por ejemplo, que está en el FONASA, que tiene estos ingresos, pero se le enferma a alguien y los medicamentos son caros para todos. Efectivamente. O sea, hay cosas que serán suntuarias y otras que realmente son uno, en términos generales, yo le digo algo respecto al tema, tiene mucho factor psicológico y tiene mucho factor real. Entonces, uno tiene que saber que esa persona intenta lidiar con la deuda, por un lado, con el bajo ingreso, y no tiene conocimiento financiero para poder mejorar esa situación. Entonces, mientras la persona no busque tender a primero estabilizar o llegar a un equilibrio en que no siga gastando más de lo que... yo sé que es difícil poder llegar a ese punto, pero yo soy del área de finanzas. Pero, sin embargo, hay claves que uno las ve en las familias tipo y no se dan. Entonces, uno dice, no le va a cambiar la vida de manera radical, pero sí pequeños esfuerzos van generando finalmente en el mediano plazo un mejor ordenamiento, un mejor hábito familiar y a partir de eso recién está en condiciones de poder saber, bueno, en qué meses es más sensible, marzo, no sé, diciembre, septiembre, a que aumentan sus gastos y va a estar mejor preparado. Entonces, lo golpea por dos lados. Uno, por el lado de que no tiene muchas herramientas de conocimiento y mientras más acceso tiene al crédito, más fácil ve que puede acceder a cosas que normalmente no lo hace. Quedémonos un poquito en ese punto. Si miramos hacia atrás, no mucho tiempo, la cara de Chile ha cambiado de manera notoria. Hoy día vemos que
la gran parte de los chilenos tiene acceso a todo, a muchas cosas. O sea, hoy día es fácil vestirse. Hoy día usted puede comprar vestuario a precios muy módicos, diverso, tecnología, chance de crédito automotriz, en fin, una inmensa gama de bienes y servicios. Mucho de esto gracias al crédito. Pero, ¿está bien balanceado esto? Porque hoy día tenemos esta realidad que estamos hablando, sueldos con este nivel para la mitad de los trabajadores chilenos y un nivel de endeudamiento gigantesco. ¿Cómo se puede ir balanceando esta ecuación? ¿Vamos a tener en el corto o mediano plazo una bomba de tiempo en el término de deuda? Ya está. Ya se dio, digamos, algunas cifras indicaban precisamente que de un 20% aproximadamente que destinaba de sus ingresos esa familia promedio. Hoy día el año pasado era un 25% y hoy día se está del orden del 26-27%. Entonces, estás dando cuenta cómo esa familia tipo promedio chilena no administra de manera o con conocimiento financiero más o mayor preparación y va actuando sobre la contingencia. Entonces, se golpea doble. Por un lado está endeudado, por otro lado no tiene el conocimiento para poder salir de esa situación y toma una nueva deuda. Y si en el mes a modo de ejemplo, que el mes de marzo, digamos que es el que más impacta, que del orden del 30% por sobre los gastos promedio, digamos, del año se incrementan. Entonces, llega marzo y si no es una familia preparada, que tenga internalizado, digamos, un buen comportamiento o ajustado comportamiento, digamos, su nivel de ingreso, esa familia cada año va a estar más compleja, digamos, su punto de equilibrio. Es decir, va a estar en déficit, va a tener que buscar un segundo trabajo, va a tener que complementar ese ingreso de otra vía, va a deteriorar la calidad de vida, inclusive familiar, va a estar más estresado y no está saliendo del problema. Ya, aquí nos estamos metiendo en una situación súper profunda y amplia, pero es la realidad. Sí. Porque resulta que a veces parece que hoy día tuviéramos acceso a todo, para todos. Lo que pasa es que a algunos les cuesta más barato y a otros les cuesta más caro. Yo lo llamo la despersonalización de la deuda. Es decir, tú vas y una tarjeta que no necesitas saber cuánto saldo tienes, simplemente vas, firmas y listo. Entonces, esa facilidad despersonaliza el llegar a... Piensa un poco en generaciones anteriores, o uno que es más viejo. Uno lo enchovían un poco en saber cuáles eran tus ingresos, en qué vas a destinar esto, y empezabas a ahorrar. Esa es un poco la filosofía que había antes. Y claro, tardaba, ahora no, claro, no existe. O sea, el chancho no existe. Pero es un tema cultural. El chancho Pomaire ya... No, ahora es un recuerdo. Sin embargo... Hoy día hay que se gasta en verde. Pero es cultural. Entonces, si tú ahora no o eres ansioso y quieres tenerlo ahora ya, porque eso la publicidad te bombardea con eso. Todo hoy día. Entonces, ve los adolescentes, los millennials, o sea, no quieren esperar, no, mira, pórtate bien y a final de año te puede llegar, no, ahora. O definitivamente los millennials no aspiran ni siquiera a casa propia, esa cuestión es una quimera, o sea, no existe, o sea, ni una posibilidad. Ni les interesa, probablemente el futuro de ellos está súper claro que es el arriendo y no se acomplejan con eso. Hay un montón de sueños que empiezan a quedar en el pasado. En aula uno ve estudiantes que están en general, ¿no? Digo, siempre hay personas que son más preparadas, digamos, que se esfuerzan más por aprender más. Sin embargo, en la media muchas veces se da que están en un limbo porque sus padres también, buscando paliar la ausencia, les facilitan ciertas cosas y no tienen mucha tolerancia, digamos, a soportar cosas que no desean. Entonces, esa tolerancia después se traduce en que no va a querer trabajar en lo que no le guste, por lo tanto no va a tener el ingreso que en teoría debería esperar y lo va a complejizar, digamos, en términos de las responsabilidades que tiene que tomar. O sea, él va a exigir muchos derechos, pero va a ser difícil que tú gradualmente le vayas internalizando que para poder llegar a ese punto vas a tener que esperar esto y pasar por esta dinámica. Ya, pero ¿cómo podemos empezar? Vamos a las soluciones, porque aquí podríamos hablar toda la mañana de todas las problemáticas que esto genera. Pero si la capacitación debería ser una llave para comenzar a mejorar el rendimiento de aumento de los sueldos o más empleabilidad, ¿qué capacitación deberíamos tener? Estamos en el mundo de la cuarta generación, de la nueva revolución industrial tecnológica, donde la automatización ya se está notando y está eliminando muchas plazas de trabajo, como los cajeros, como los peajes, en fin, y eso va velozmente. ¿A dónde debería ir la población? ¿En qué se debería capacitar? Claramente no deberían seguir formándose soldadores, no tengo idea, o peluqueros, como se hizo en Lota.
¿Para dónde debería apuntar la cosa? A ver, primero el diagnóstico. Primero uno tiene que mirar la estadística para poder saber cuáles son los puntos sensibles donde hay que invertir. Ese dato ya está más o menos reflejado, digamos, con las distintas encuestas. El punto ahora es a qué le doy prioridad, porque los recursos no son infinitos, entonces tú tienes que focalizar qué políticas de corto plazo y mediano, digamos, vas implementando. Las de corto, evidente que ya sacaste el diagnóstico y ahora tienes que ver cómo impactas a ese trabajador, las nuevas generaciones, más que el trabajador que ya tiene, no sé, 40, 60, no sé, lo tienes que capacitar para que pueda gradualmente migrar de esa competencia que tiene, que es más física a lo mejor, o de una habilidad, para que pueda transformar eso en lo que se va a necesitar en la cuarta generación. Pero espérate, ¿y estamos siempre pensando en la capacitación para el joven? ¿O deberíamos estar pensando fuertemente en la capacitación para el que estás quedando desplazado tempranamente de los sistemas laborales? Porque lo que está pasando también, no sé, me da la impresión, es que hoy día un trabajador de 48, 45 años ya es un trabajador caro. Entonces tenemos una cantidad de cesantes preparados que quedan fuera del sistema y que después no los quieren contratar porque son muy caros. Entonces entran los jóvenes con el sueldo más básico y así vamos renovando la bicicleta. Y a lo mejor ese trabajador calificado de 40 años, 45 años, podría recibir una capacitación en algo más tecnológico, reinsertarse con otra función, no sé. Mira, ahora se está dando un poco el tema de coaching, que en los últimos años, digamos, y esas mentorías que también van en una línea del coaching, precisamente toma este mercado. Las personas que tienen más canas, evidente que tienen más experiencia y tienen más ensayo-error en el cuerpo. Y hoy día las canas significan espanto porque es más caro. Porque es más caro. Sin embargo, la tasa de error que vas teniendo o el diseño de sistemas te lo entrega mejor, mucho más eficiente una persona que ya ha pasado por varios modelos y ha probado cuáles funcionan mejor y cuáles no. Entonces, esas personas, claro, tienen que ir tomando esa competencia. Ahí estamos hablando de distintos segmentos, sí. Uno tiene que ir al segmento que tiene habilidades más básicas, segmento medio, segmento a lo mejor universitario o con otra formación. Entonces, para cada segmento tiene una estrategia distinta. Si tú, eso es por un lado. Y por otro lado tienes que ir también el tema etario. Si tú tienes segmentos como la reforma, digamos, de educación, dicho sea de paso, esa reforma, claro, todo el mundo está reclamando un poco porque le están sacando líneas importantes, digamos, al currículum. Pero nadie piensa que esas horas van a poder dedicarse a más especialización en las áreas que tenga más habilidades el muchacho, entonces, o el chico. Entonces, finalmente uno no quiere sacar nada, sin embargo, tiene que dar la oportunidad que con esas mismas horas de lectura o de educación, le entregas más especialidad. Entonces, eso no lo he escuchado, que nadie lo ha dicho. Entonces, claramente no hay que defender una reforma solo porque viene auspiciada por un determinado gobierno y tiene determinada línea de acción en mediano o largo plazo. No, hay que defenderla precisamente porque eso le va a permitir a un volumen importante, digamos, de jóvenes, empezar a prepararse de manera más especializada. ¿Con qué? Con las habilidades que ya tenga. Entonces, esa mirada no se está dando. Cada cual se queda un poco en su trinchera política y sobre eso van buscando transar, en circunstancias que los que tienen que ganar son las personas que se están formando. Si quiere especializarse con el doble de horas en robótica, eso no lo va a poder hacer, si tiene su currículum ya saturado con otras horas que a lo mejor tiene menos incentivo. No quiero terminar de manera negativa la entrevista o con diagnósticos lapidarios, pero así como están las cosas, esto no va a cambiar en poco tiempo. A ver, yo creo que en la medida que... En términos de que la mitad de los chilenos siga ganando 450 lucas, como se dice en buen chileno. A ver, siempre son procesos graduales. Es muy fácil. Todo lo que nos ha costado, por ejemplo, la discusión del sueldo mínimo, que recién está en 310.000 pesos. Pero uno por decreto, efectivamente, o el gobierno en este caso, puede efectivamente llegar y subir el sueldo. Si el problema no está ahí. El problema está en que eso gatilla finalmente consecuencias que a la larga van a generar más inflación, presión en precios, y va a ser peor para ese trabajador. En cambio, si tú le entregas una habilidad que él va a mantener, esa habilidad le va a permitir por más tiempo tener una expertise que otros no tienen. No al pescado, enseñar a pescar. Exacto. La típica cerca de aquello. En esa línea tiene que ir encaminado. Ahora, ¿qué tan rápido? Estos procesos, en la medida que se diagnostican bien, veamos el desastre que quedó con el tema Sense en su minuto, capacitando peluquero, un pequeño pueblo como Lota, digamos, y al final, claro, ¿qué hacían esas personas? Nada, no se cortan el pelo todos los días. Entonces, tiene que ser focalizado. Tiene que primero mirar dónde están las debilidades, sobre esas debilidades ver cómo ayudas mejor a los distintos segmentos etarios y después, en paralelo, cómo refuerzas el currículum, digamos, desde la educación básica,
hasta, digamos, personas que sean, no sé, mayores de 30, 40 años, digamos, que también tienes que darle herramientas. Sí, bueno, se nos fue el tiempo. Mucho tema relacionado, un tema súper interesante. También destacar que, bueno, de los 194.000 trabajos formales creados en los últimos 12 meses, aquí solamente subrayo la importancia, porque hacemos tanta gárgara hablando de la importancia de las pymes, pero aquí hay un dato. De los 194.000 empleos formales nuevos, casi 100.000 los ponen las pymes. Así de importantes son. 80% aproximadamente, 70-80%. Gracias por venir esta mañana, Roberto. Un placer, Gonzalo. Un gusto verte. Gracias. Bien.